Welcome to Hombre Fuerte, and don't forget to subscribe. Durante años vivió atrapado en la versión cómoda de sí mismo, una versión que obedecía reglas invisibles, que suavizaba su fuerza, que escondía su intensidad para no incomodar, adaptándose a un mundo que dice valorar la autenticidad, pero castiga a quienes no saben ocultar su hambre. Y desde joven entendió que mostrar disciplina, ambición y determinación despertaban miradas tensas, comentarios silenciosos y juicios. Así que aprendió a limitar, a ceder, a negociar consigo mismo, creyendo que adaptarse traería seguridad. Y los años se llenaron de rutinas repetidas, responsabilidades cumplidas y una sensación de vacío que ningún logro podía llenar. Despertando cada mañana con un cuerpo presente, un espíritu cansado, cumpliendo con todos menos consigo mismo, hasta que un día comprendió una verdad brutal. Nadie vendrá a salvarlo, nadie le dará permiso para ser quien realmente es, nadie lo empujará hacia su propio poder y aceptar. Eso dolió porque eliminó todas las excusas, pero liberó su potencial porque devolvió el control a sus manos. Y con esa claridad decidió dejar de huir, dejar de suavizarse, dejar de negociar con la comodidad y comenzar a construirse con disciplina, aunque el camino fuera solitario, lento y doloroso, y eligió el esfuerzo constante, porque entendió que ni el cuerpo ni la mente responden a la motivación pasajera, sino a la acción diaria. Y cuando comenzó a entrenar, no lo hizo para impresionar ni ver fuerte. Lo hizo para enfrentarse a sí mismo, para quedarse cuando todo dentro pedía escapar. Y los primeros entrenamientos fueron humillantes, no solo por el dolor físico, sino por la batalla mental, porque entrenar confronta tus excusas, tu impaciencia, tu ego. Y por primera vez no negoció. Terminó cada sesión exhausto, pero íntegro, porque había cumplido una promesa interna. Y día tras día volvió, incluso sin motivación, incluso sin espectadores, incluso cuando los resultados tardaban en aparecer, porque comprendió que la verdadera disciplina no depende del estado de ánimo. Y con el tiempo, esa coherencia comenzó a transformar todo. Su postura se volvió firme, su mirada tranquila, su presencia pesada, no por arrogancia, sino por autenticidad. Dejó de reaccionar impulsivamente, dejó de buscar aprobación externa, comenzó a moverse con determinación, y esa coherencia se reflejó en cada aspecto de su vida, desde decisiones difíciles hasta límites claros, entendiendo que la verdadera fuerza no es agresiva ni ruidosa, es estable, constante y silenciosa, y comprendió que la masculinidad auténtica no consiste en dominar a otros, sino en dominar el caos dentro de ti mismo, resistir la tentación de la mediocridad y elegir el camino difícil. Cuando nadie te obliga, y aunque hubo recaídas, días de agotamiento extremo y momentos en los que la vieja versión intentó volver, ya no retrocedía, porque había aprendido que avanzar no siempre se siente bien, pero retroceder siempre duele más. Y con el tiempo su silencio se volvió pesado, no vacío, su mirada firme, no apagada. Y cuando otros comenzaron a notar el cambio, dejó de importar porque él ya no vivía para ser visto, vivía para respetarse, y esa es la transformación más peligrosa que puede experimentar un hombre, porque un hombre que se respeta a sí mismo no acepta migajas, no se traiciona y no negocia su identidad. Y esta historia no es motivación superficial ni promesas rápidas. Es una advertencia clara de que dentro de cada hombre existe una versión más fuerte, más disciplinada y más auténtica. Pero esa versión exige sacrificio, constancia y valentía para abandonar la comodidad. Y no despertará con palabras bonitas ni frases motivacionales baratas. Despertará el día que decidas dejar de huir, aceptar la incomodidad
y construirte incluso cuando nadie te está mirando, porque es ahí, en el trabajo silencioso y la disciplina diaria, donde nacen los hombres que no piden permiso, no buscan validación y no negocian con su identidad. Y ese hombre, aunque desconocido para el mundo, es imposible de ignorar para sí mismo, y con cada decisión, cada repetición, cada sacrificio, se acerca más a la versión que siempre supo que podía ser, una fuerza imparable que no depende del reconocimiento, que no se mide en aplausos ni likes, sino en coherencia, carácter y respeto por sí mismo. Y mientras el mundo continúa recompensando lo cómodo y lo visible, él aprende a disfrutar del dolor del crecimiento, de la soledad del esfuerzo, del silencio de la disciplina, porque allí, en la incomodidad elegida, encuentra lo que nadie puede quitarle: poder sobre sí mismo, claridad mental y una fuerza interior que trasciende la apariencia. Y así, día tras día, repetición tras repetición, sesión tras sesión, construcción tras construcción, se transforma no en un hombre perfecto, sino en un hombre completo, sólido, confiable y peligroso en el mejor sentido. Y cuando mira atrás, entiende que cada sacrificio, cada caída y cada desafío fueron necesarios, porque fueron la alquimia que convirtió la incertidumbre, la frustración y la mediocridad en disciplina, fuerza y libertad. Y esa transformación, silenciosa y poderosa, es la esencia de lo que significa dejar de huir, dejar de conformarse y despertar la verdadera fuerza que siempre estuvo esperando ser liberada dentro de ti. Y aunque pensaba que había alcanzado su límite, entendió otra verdad aún más dura: la verdadera transformación no termina. Nunca es cómoda y siempre exige más de lo que crees poder dar. Y fue en ese momento donde muchos hombres se detendrían, conformándose con ser mejores que ayer. Pero él no, porque había sentido demasiado tiempo la insatisfacción de no ser suficiente, la frustración silenciosa de vivir a medias, y esa incomodidad se convirtió en su motor, porque comprendió que la fuerza real no se muestra en resultados visibles ni en aplausos, sino en la capacidad de mantenerse firme cuando la mente quiere huir, cuando el cuerpo suplica descanso, cuando nadie está mirando. Y cada repetición en el entrenamiento, cada hábito construido con dolor y constancia, está formando algo más profundo que músculos. Estaba formando carácter, resiliencia, mentalidad de acero y una paciencia silenciosa. Y con esa claridad comenzó a ver su entorno con otros ojos. No con miedo ni inseguridad, sino con comprensión y certeza, entendiendo que la mayoría de las personas viven esclavas de la comodidad, de la aprobación externa y del miedo a incomodar, mientras él había aprendido a ignorar lo que otros pensaban, a actuar según principios inquebrantables y a sostener su palabra, incluso cuando nadie lo reconocía. Y esa es la verdadera fuerza silenciosa, porque un hombre que no depende de validación externa es libre para crecer. Y con cada día que pasaba, cada sesión completada, cada decisión difícil tomada, sentía cómo su presencia se volvía más pesada, no por intimidar, sino porque ya no estaba dividido internamente, y esa coherencia no puede fingirse ni imitarse. Se perciben cómo caminas, hablas, tomas decisiones y enfrentas conflictos, y aunque hubo momentos de recaídas, dudas profundas y agotamiento extremo, ya no se dejaba arrastrar, porque había aprendido que el verdadero crecimiento se mide en consistencia invisible, en repeticiones silenciosas, en disciplina sostenida, y así continuó construyéndose día tras día, entendiendo que la masculinidad auténtica no es agresión ni ruido, sino firmeza, estabilidad y paciencia, que ser fuerte no significa dominar a otros, sino dominar el caos interno, resistir la mediocridad y elegir el camino difícil incluso,
cuando nadie lo observa, y con esa fuerza silenciosa, comenzó a notar que la vida no premia al más talentoso o afortunado, sino al que persiste, al que se mantiene coherente, al que construye sin excusas. Y mientras el mundo buscaba resultados rápidos, él aprendió a amar el proceso, a respetar la incomodidad como maestra, a valorar la disciplina como vía hacia la libertad. Y esa transformación profunda, silenciosa y poderosa era visible solo para quienes tenían ojos para ver, porque un hombre que se respeta no necesita aplausos, no busca aprobación y no negocia con su identidad. Y así, paso tras paso, repetición tras repetición, sesión tras sesión, desafío tras desafío,